ya pasamos a la cuarta pregunta, que es trazar las grandes líneas de la evolución de la mentalidad de la humanidad acerca del trabajo, hasta que fue rehabilitado, desde que perdió su valor hasta que fue rehabilitado en el pleno siglo XX, ¿no? Voy a intentar ser muy breve, o por lo menos no dar mucho detalle, porque yo creo que no hay mucho problema para entenderlo. Digamos que vamos a ver tres etapas y una cuarta. La antigüedad, cómo se consideraba en la antigüedad clásica el trabajo, cómo se consideraba en la Edad Media, el valor que recibe en la Edad Moderna y, por fin, en nuestra época, la rehabilitación completa del trabajo. Por tanto, en la antigüedad, solo el pueblo de Israel y en el cristianismo se consideraba el trabajo manual como una ocupación digna en la antigüedad. Los judíos, los israelitas, tenían a gala, incluso los intelectuales, desarrollar un trabajo manual. En cambio, para los griegos y los romanos era algo impropio de un ciudadano libre. Eran los esclavos los que trabajaban. En ese sentido, el cristianismo, cuando se empieza a difundir por el Imperio Romano, supone una revolución, supone realmente una idea que rompe esquemas. Jesucristo, perdonen que haga inciso un poco hacia atrás, había dado ese ejemplo claro de trabajo. Él mismo lo hizo, y Jesús y María, como vimos en la pregunta anterior. Por tanto, el cristianismo, cuando, digamos, sacia su sed de esas fuentes, de su fuente principal, que es la vida de Jesucristo, y desde el primer momento existía ese valor tan importante del trabajo. Eso se va perdiendo poco a poco, digamos, en parte, voy a ser breve, tiene que ver en ello algo el fenómeno del monaquismo, cuando hay determinadas personas que se empiezan a retirar al desierto, y luego de ahí surgen los conventos, los monasterios de monjes, porque pensaban que si estaban metidos en el mundo no podían santificarse, no podían tener un trato intenso con Dios, debido a que los mismos sacerdotes y obispos, conforme la religión se iba identificando con el imperio, pues tenían funciones políticas, judiciales, etc. Por tanto, es lógico que estos hombres se aparten del mundo. Pero como consecuencia, eso va generando una mentalidad de que el hombre no puede ser santo si no se aparta del mundo, si no se aparta del trabajo en las cuestiones mundanas. Por tanto, llegando a la Edad Media, vemos que hay un ideal caballeresco que excluye el trabajo manual. Es considerado impropio. Los caballeros, los nobles, no pueden trabajar. Sí, trabajo político, relaciones, pero no trabajo manual. El trabajo en la Edad Media se considera algo penoso. De hecho, el origen de la palabra trabajo, el origen etimológico, viene del latín tripalium, que es una tortura, realmente. El tripalium, un instrumento de tortura y de muerte, ¿no? Pues fíjense cómo se consideraba para que lo llamaran así, tripalium, a la labor, el afán por ganarse el pan de cada día. Bien, a pesar de ello, según avanza la Edad Media, se van desarrollando los oficios manuales, los oficios artesanales, y los artesanos van adquiriendo un gran prestigio, y además son fundamentales. Por tanto, a pesar de que en el mundo de la nobleza y de la caballería no se considera bien el trabajo manual, sí que existe una gran masa de la población que tienen esa dignidad de un trabajo bien hecho. Llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, ¿qué ocurre? Es la industrialización, empieza el capitalismo, vamos a decirlo así, es la revolución industrial. Entonces hay un choque entre dos mentalidades, entre dos soluciones al problema del trabajo. El primero es el liberalismo radical, que dice, bueno, pues el trabajo, el hombre, no es, digamos, la mano de obra no es más que un instrumento más al servicio de la empresa, que tiene que actuar con toda libertad, sin ninguna contrapisa. Por tanto, si los hombres, el trabajo se deshumaniza. Pero contra ese movimiento de capitalismo
salvaje, vamos a decirlo así, surge otro también que deshumaniza al hombre por otro lado, que es el socialismo, el marxismo, en todas sus formas, y también un poco el anarquismo mezclado con ello, aunque parte de otros principios ideológicos. Pues se considera que el hombre es fundamentalmente un trabajador, pero se le quita la dimensión espiritual, por tanto es una pura hormiga dentro de un conjunto social, un elemento más, ni siquiera es una persona humana. Lo que cuenta es la comunidad, ¿no? La persona se le puede pisar si hace falta para que la empresa produzca más. Por tanto, ven estas dos, digamos, concepciones deshumanizadoras del hombre. El capitalismo extremo o liberalismo y el marxismo en todas sus líneas y acepciones. De ahí, hay un elemento que pone claridad al panorama y que no entra en esa polémica, que es la doctrina de la Iglesia. Ahí la luz de la revelación de Dios, de Jesucristo, es la que da la verdadera verdad sobre el hombre y la que ayuda a no caer en ninguno de los dos extremos. Bien, llegamos al siglo XX y en el siglo XX surge un movimiento social de volver a dar valor al trabajo, acabar con esa idea de que el hombre no se puede santificar, no puede llegar a Dios si está metido en las tareas ordinarias, sino que solo puede ser cristiano de tercera, cuarta categoría y entrar en el cielo como de panzazo, ¿no? Como ya por misericordia divina, pero habiendo desagradado a Dios durante toda su vida porque trabajaba. Y no es así, porque vimos que Jesucristo no enseñó eso y los primeros cristianos no lo vivieron. Pues Dios interviene de alguna forma en una persona, hay un personaje que es José María Escrivá de Balaguer, actualmente en los altares, San José María Escrivá de Balaguer, que es el promotor, el gran motor de esta idea de que el trabajo es el medio por el que nos santificamos los cristianos. Es lo que nos acerca a Dios cuando lo hacemos con rectitud, con afán de servicio a los demás y tratando de hacerlo de la mejor forma posible.